Yo quiero, mi querido doctor, hablarle de este caso y hablarle del diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es un proceso intelectivo rigurosamente espacial que en el fondo es un análisis ortopédico, primordialmente ortopédico, que es posible que se deba resolver luego con un tratamiento ortodóntico. Pero el diagnóstico como tal es una lectura del tamaño de las arcadas dentales en todos los planos del espacio. Y lo complejo del diagnóstico es que en el diagnóstico clínico ortopédico maxilar existen 6 planos del espacio que se están manejando justo en un momento de crecimiento y desarrollo, es decir, cuando esas entidades están variando, están cambiando de tamaño, y por consiguiente se hace de suprema complejidad ese análisis. En el espacio sideral no existe más que ancho, hondo y alto, 3 planos del espacio. Pero en el análisis diagnóstico existen 6 planos del espacio, 3 que aluden el interrelacionamiento de los maxilares, ya sea en sentido antero-posterior, que se llama el plano sagital, o en sentido lateral, que se llama el plano frontal, el relacionamiento lateral. Algunos clínicos erróneamente lo llaman plano transversal. No, el plano transversal es otra cosa. Y existe otro plano de relacionamiento, es decir, existen 3 planos de interrelacionamiento, de estos maxilares, que el primero decía es el plano sagital, el segundo es el plano frontal y el tercero es el plano vertical. Esos planos aluden el interrelacionamiento, es decir, la proximidad vertical o lateral o antero-posterior o sagital. Son planos de interrelacionamiento, distinto a otros planos, otros 3 planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales. El tamaño de las arcadas dentales lo alude otro plano, por ejemplo, la anchura de las arcadas tiene que ver, se llama plano transversal. La compresión o la flexura de las arcadas dentales se llama plano transversal. De versos lados, trans en medio, o de traverso atravesado, la anchura de las arcadas dentales, la anchura transversal, no la anchura horizontal, la anchura transversal. Pero también existe un largo sagital de las arcadas dentales, donde el largo sagital de esta mandíbula, por ejemplo, está alargado porque seguramente se ve una protrusión dentoalveolar, y donde el largo de esta mandíbula seguramente se ve un acortamiento porque hay una linguoversión, una inclinación, una lingualización de estos anteriores. Es decir, existe unos planos, un plano de largo, llamado también plano sagital, largo de las arcadas dentales. Existe un plano ancho de tamaño transversal, la anchura de las arcadas dentales, y existe un crecimiento vertical, ya sea del hueso maxilar, que crece en sentido vertical y que por ahí a los 11 años, con la erupción de este canino y la erupción de este 7, termina de consolidar el desarrollo de este maxilar, que es un desarrollo vertical y hacia adelante. Pero también es posible que esta mandíbula se quede en el crecimiento del cuerpo mandibular, en el crecimiento vertical, en este sentido, no en el crecimiento del que hablamos todos, que vivimos preocupados, que es el avance o la longitud sagital. Entonces, en esa medida existen 3 planos que aluden el interrelacionamiento y 3 planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales. Para entrar en el diagnóstico, yo quiero que nosotros veamos cómo se lee el diagnóstico sagital. Es posible que a muchos este overjet, dado desde este lugar a este lugar, estos 12 milímetros de overjet los lleven a creer que este paciente es clase 2. En la comunidad se ve muchísimo esto. Ahora, ¿qué hay aquí? Una protrusión dentoalveolar que puede confundir a alguien, una relación canina que puede confundir a alguien, pero grosso modo, este paciente con esta relación molar clase 1 es un paciente clase 1 que si nos paramos ópticamente con este plano, con este referencial llamado plano clusal, con este plano clusal como referencial, si nos paramos ópticamente en este paciente, en estos modelos, es posible que si yo dibujo el punto A, un hipotético punto A y un hipotético punto B, y trazo una perpendicular a plano clusal, es posible que detecte que el punto A y el punto B se parecen mucho.
y que o que inclusive podría estar este punto por detrás. Es decir, este paciente, que es un paciente clase 1, tiene una hipoplasia o una retrognatia. Yo no creo que tenga retrognatia, tiene hipoplasia, que es otra cosa. Retrognatia es que esté todo el maxilar atrás. Entonces, en el plano sagital estamos frente a un paciente clase 1. Estamos frente a un paciente clase 1. En el plano vertical, nosotros tenemos un overbite, que aquí me parece importante hacer esto. Si este es el plano oclusal de este paciente, estos bordes incisales están tal vez 2 o 3 milímetros o 5 milímetros, puede haber aquí, de apertura, deprimidos verticalmente, que nos tienen que llevar a pensar que aquí, si hubiera una amplitud transversal adecuada, esta premaxila hubiera descendido, y si estuviera descendida, es posible que estos bordes incisales no se corresponderían en este overbite del 90%, sino que tuviera a esta altura del plano oclusal un overbite del 120%, una enorme mordida cubierta, que básicamente, si queremos estudiar dónde está, es posible que detectemos que la altura de este cuerpo mandibular está muy pequeña. Usted y yo hicimos una palpación esta mañana en el paciente y metimos los pulgares para entender el tamaño, miramos la cefálica lateral, incluso la panorámica, y supimos que esta mandíbula está pequeña, que esta mandíbula es la responsable de esta gran mordida cubierta y de este overbite real del 90%, pero tal vez sagitalmente, tal vez verticalmente, descubrimos que había que tal vez realmente existe un overbite del 120%. Entonces, en el plano vertical, este paciente tiene una mordida cubierta profunda, un atrapamiento de la mandíbula que lo limita en su movilidad y que tenemos que atribuírselo de una vez a la falta de crecimiento del cuerpo mandibular. Pero si llegamos al plano transversal, en el plano transversal fácilmente podemos ver la compresión, la flexura, y de repente hasta podríamos medir una distancia intermolar que medimos usted y yo ahora, que tiene más de 34 milímetros, que dice McNamara. En esa amplitud transversal vemos que lo que hay es un arco puntiagudo, una compresión, un arco puntudo, una estrechez transversal, que está básicamente marcada en el sector anterior, tanto en este arco como en este arco. Este arco, la erupción de estos dientes tuvo que venirse hacia palatino, una lingualización, hacia palatino no hacia lingual, una lingualización de estos incisivos que denota una estrechez transversal. Es decir, este paciente, hay dos frentes a avanzar, que son la resolución del problema transversal y la resolución del problema vertical, que consistirá en hacer crecer este hueso alveolar mediante egresión o salida con el cuerpo alveolar, en la medida en que hayamos ya conseguido el tamaño. Es posible, entonces listo. Ahora, entonces hablamos del plano sagital y dijimos que este paciente era clase 1, pero que había que mirar este punto A, que este paciente en el plano frontal, bueno, no hemos hablado del plano frontal. El plano frontal es el relacionamiento lateral de la mandíbula con la maxila, se llama plano frontal aquí en Constantinopla. Alude el centro de la mandíbula o el centro de la maxila, ¿cierto? Que los hemos visto seguramente con la papila incisiva, con el rafe medio palatino. Hemos establecido un centro de la maxila. De hecho, esa línea media ósea se llama línea media ósea, es un nombre. El otro es línea media verdadera, es decir, es otra forma de llamarlo. Es el centro de la mandíbula y el centro de la maxila son las líneas medias esqueléticas, es decir, tiene muchos nombres, o las líneas medias ortopédicas. Estas dos líneas, que no tienen nada que ver con que estos dientes se hayan corrido para este lado y los otros para el otro lado, no tienen nada que ver con eso, son unas líneas medias esqueléticas que tienen que ser vistas de manera esquelética, y tenemos que saber que este paciente está equilibrado, que estas dos líneas, esta sínfisis de la mandíbula y este centro de la maxila, que lo trajimos de acá, ¿cierto?, están coincidentes. Es decir, este paciente no tiene problemas en el plano frontal. El plano frontal, repito, es el relacionamiento lateral de la mandíbula con respecto a la maxila. Cuando usted ve a alguien que habla de la línea media desviada y diga que es que el plano transversal está alterado, ese señor no tiene idea de qué son los planos del espacio. El plano transversal, ya lo expliqué, es el atravesado, el traverso, el transversal, el ancho, y alude a la anchura de las arcadas dentales.
Si le toca apoyarse aquí, se apoya aquí, mi doctor. Entonces, básicamente es esto. Entendamos, aquí hay 3 planos de interrelacionamiento, que es una complejidad enorme en un proceso intelectivo rigurosamente espacial, absolutamente espacial, donde estamos hablando de qué es la alteración que tiene este paciente. Es posible que muchos clínicos que son cefalométricos, muchos clínicos que todo se lo descargan a la cefalometría, que inclusive ni miran la cefálica lateral solita, digan que es el colmo, es un absurdo que alguien desde estos modelos haga un análisis diagnóstico. Esto se llama diagnosis de modelos. Pero yo a ese señor que le preocupa a veces que se haga el análisis que no se haga desde unos trazos cefalométricos hechos por un operador que pone unos puntos sobre una cefálica lateral, yo le diría lo siguiente: esto que usted ve aquí se llama la masa, es la masa volumétrica, es la relación, y en la única parte donde se puede palpar es aquí en los modelos. Esta es la masa volumétrica, es donde se puede reconocer esto, cuando se ha sabido copiar, porque a veces vemos que es tanto el desprecio que se tiene por los modelos que la gente no viene a copiar el fondo de surco vestibular. Si usted no tiene este análisis diagnóstico que estamos haciendo, obedece básicamente a que hay unos modelos en que se copió muy bien el fondo de surco vestibular, de pronto se quitó algunas burbujas, esta la omití, tal vez no la quité, estas burbujitas, pero tenemos que tener esto. Ahora, entendamos, otrora, aunque todavía existen, hay una cosa que se llama modelos de estudio. Los modelos de estudio son para estudiar el caso, son básicamente para estudiar el caso. Hoy se toman algunas casas comerciales de ayudas diagnósticas, tiene un operador que llega y le pasa el dedo de esta manera y termina entregando unos modelos que para nada se usan a manera de modelos de estudio. Los modelos de estudio son modelos para estudiar el caso, aunados obviamente a un análisis del paciente, a unos trazos cefalométricos, a un análisis posturométrico, a un análisis clínico, a una palpación clínica, que de pronto donde menos se puede ver es cuando el paciente está acostado en un sillón odontológico, que es donde a veces palpan algunos y hacen el diagnóstico, algunos no. El diagnóstico es un proceso intelectivo de rigurosidad espacial y tiene que tenerse esta masa. Esta masa no se puede despreciar, esta masa no es para guardarle la historia al paciente y decirle, vea, usted era así, quedó así. La masa es para hacer la palpación necesaria, para entender estas entidades, para entender todo esto y poder hacer ese análisis de 6 planos del espacio en un momento crucial de desarrollo donde estos planos están afectándose más o favoreciéndose más, como esta protrusión dental-volar, que tenemos que saber evaluar, y que entonces el término terminaría siendo un 7º plano del espacio. Aunque en el espacio sideral, en el cosmos, no exista sino ancho, hondo y alto, en el análisis diagnóstico existen 3 planos de interrelacionamiento anteroposterior, lateral y vertical, y 3 planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales, la compresión o la flexura, el largor o largo de las arcadas dentales y el crecimiento vertical del cuerpo mandibular o crecimiento vertical de esto. Es decir, 3 planos aluden el tamaño, el volumen de estas entidades, y 3 planos aluden el interrelacionamiento. Y ellos se aparean de manera espacial, siendo el análisis diagnóstico un proceso absolutamente complejo y que se rige por la ortopedia maxilar, por el orto derecho recto normal, por el tamaño de las arcadas dentales, aunque la resolución se vaya a hacer ortodóntica. Es posible que una expansión transversal de esto, alguien la llame ortodóntica, pero finalmente la respuesta es ortopédica. Ortodoncia y ortopedia van de la mano, están integradas, y la respuesta finalmente es ortopédica. La respuesta de cualquier ortodoncia es una respuesta ortopédica del equilibramiento de ese sujeto. Básicamente es esto. Por vuestra atención, muchas gracias.